Eh, Estoy viendo mi pantalla, sí. Bueno, entonces vamos a contestar esto. ¿Yodato de potasio es un patrón primario, sí o no? Sí. De hecho, es el Sí, patrón primario que vamos a usar. ¿Sí? Recuerden que Sí. de acuerdo a la reacción, los dos deben estar presentes, tanto el yodato como el yoduro. Pero el de los dos que es un patrón primario es el yodato. O sea que el yoduro no. Ah, ¿Sí? El tiosulfato se va a estandarizar contra la solución anterior, por lo tanto, él mismo no es un patrón primario. ¿Sí? mm, Y el yodo solo, como tal, tiene algunas dificultades para ser considerado patrón primario. Por eso se prefiere el yodato yoduro, el yodo solo no. Y el dicromato, pues lo usamos la última vez. ¿Como un patrón primario no? sí. sí. Sí, y yo veo algunos como marcaron que el dicromato no es un patrón primario, o sea que esta sería la respuesta para la primera. Rayos. Los patrones primarios serán el yodato y el dicromato, los demás no lo son. ¿Sí? Las razones pues son varias. La pureza del yoduro no es suficientemente alta, este viene hidratado y tampoco se puede obtener completamente puro. El Profe, yodo yo es tengo una estable. pregunta, Sí, pero yo en algún momento podría utilizar, o sea, el yoduro de potasio, algún momento se puede utilizar como patrón primario. cuando la exactitud requerida no sea muy alta. Ah, ¿Sí? sí, Bueno, en entiendo. cuanto a la respuesta de estas dos preguntas de la masa del yodato y del yoduro, pues eso está en la reacción. ¿Sí? La reacción es aquella en la que el yodato y el yoduro reaccionan, ¿no? En medio ácido para producir agua y liberar yodo. Esta es la reacción en la que ambos están involucrados. O sea, este es el yodato de potasio y este es el yoduro de potasio. Entonces, hay que mezclar los dos para que se produzca el yodo. ¿Sí? Lo importante es establecer las reacciones en las que el yodo va a aparecer, el yodo se reduce a yoduro, pasando de 0 a -1, pero son dos yodos, o sea que el alfa de este es 2. ¿Sí? O sea, el yodo está tomando 2 electrones, o sea que el alfa del yodo es 2. Y aquí voy a mostrarles una forma de relacionar todo lo que haya en una reacción química balanceada con los equivalentes por mol. Es decir, si ustedes tienen una reacción química balanceada, una ecuación de la reacción, y conocen el número de equivalentes por mol de uno de los participantes en la reacción, ya sea como producto o como reactivo, podemos encontrar la de los demás. Porque, por ejemplo, para el caso de la reacción que hay arriba, siempre se cumplirá que los equivalentes del yodato son iguales a los equivalentes del yoduro, también serán iguales a los equivalentes de H más, todos estos reactivos, pero también serían igual a los equivalentes de el yodo. Pues de agua no tiene mucho sentido porque el agua realmente es un producto que aparece no como un producto de una oxidación o una reducción. Vamos a tratar de escribir agua como debe escribirse agua, listo. Entonces, si esto es cierto, observen que los equivalentes de cualquier cosa pueden ser iguales a las moles multiplicado por el número de equivalentes por mol. O sea, eso sale de las unidades. Entonces, yo puedo usar los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada para eso. Esto me lleva a decir que el coeficiente estequiométrico
multiplicado por el alfa de cada uno debe ser igual. Es decir, por ejemplo, para el yodato, observen que su coeficiente estequiométrico en la ecuación balanceada es 1. O sea que 1 por el alfa, voy a escribir por multiplicado, por el alfa del yodato, debe ser igual, y sigo con todo lo demás que hay en la reacción, a 5 por el número de equivalentes por mol del KI. ¿Sí? Sería igual a 6 por el número de equivalentes del H+. Pero recuerden que los hidrógenos acá solamente están como medios para que la reacción ocurra. O sea que tiene más sentido que relacionemos estos con el único que está en una reacción redox, que es el yodo. O sea que siguiendo pues con la equivalencia, yo puedo decir que esto es igual a, no me acuerdo el coeficiente, si está balanceada, no, creo que le hace falta un 3 acá. El coeficiente del yodo es un 3. Y para que tengamos 6, un yodo acá y 5 acá, 6. Entonces esto sería igual a 3 multiplicado por el alfa del yodo. Entonces yo quiero que miren eso que acabo de escribir ahí. El coeficiente estequiométrico de cada compuesto en la ecuación multiplicado por su alfa, esto me da equivalentes. Y recuerden que es lo que siempre hemos usado, que los equivalentes de todo lo que participa en la reacción son iguales entre sí, sin importar el coeficiente estequiométrico. Pero aquí tenemos una forma de poder relacionar esos coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada con el número de equivalentes por mol. ¿Sí? Es decir, que 1, que es el coeficiente estequiométrico que ustedes ven acá, o que no ven, voy a ponerlo ahí, 1, multiplicado por el alfa del yodato, es igual a 5 por el alfa del yoduro, y también es igual a 3 por el alfa del yodo, que de todos es el que conocemos. Entonces, con esta relación de acá, que es muy simple, cada compuesto, su coeficiente por su número de equivalentes por mol, entre todos son iguales, porque esto parte del principio que los equivalentes lo son. Entonces, de aquí el único que conocemos es el del yodo. O sea que recuerden que si este es igual a este y este es igual a este, entonces podemos hacer relaciones entre los que queramos. Por lo tanto, podemos decir que 1 por el alfa del yodato es igual a 3 por el alfa del yodo, relacionando el primero y el último. Y sabemos que el alfa del yodo, por el cambio de número de oxidación, es 2. Por lo tanto, de aquí podremos fácilmente ver que el alfa del yodato es 6. ¿Sí? O sea que en la reacción anterior, el número de equivalentes por mol para el yodato es 6. Otra forma pues, de haberlo visto directamente era solo fijando en la reacción y diciendo que si el alfa del yodo es 2 y una mol de este yodato, produce 3 moles de eso, 3 por 2, 6, o sea, una mol de esto son 6 equivalentes. Tal vez no era tan sencillo verlo para el yoduro porque aquí aparece como un fraccionario, pero pues con la forma de abajo sí es fácil, ¿no? Es decir, voy a usar la otra equivalencia diciendo que 5 por el número de equivalentes por mol de yoduro de potasio es igual a 3 por el alfa del yodo. Y este pues ya lo conocemos, que es 2, ¿no? Por lo tanto, tenemos que 5 por el alfa del yoduro de potasio es igual a 6, y aquí aparece un número de equivalentes por mol que no habíamos visto antes, que es un fraccionario, ¿sí? Para esto. El origen de ese fraccionario pues se puede ver aquí en la ecuación balanceada, ¿no? Porque es que para producir el yodo estamos combinando dos cosas. Para esas 3 moles de yodo necesitamos 5 de este y una de esta, ¿no? Entonces de ahí viene la relación de 5 sextos, porque para originar este necesitamos los dos. Entonces esa es la razón por la cual esta solución estándar se prepara mezclando los dos, pero el reactivo límite va a ser el yodato, que es el patrón primario. Es decir,
La normalidad la establece la masa de iodato, lo que no implica que no necesitemos adicionar yoduro. La relación en moles es de 1 a 5, pero pues como pudieron ver en la guía de laboratorio decía que se adiciona entre 8 y 10 veces la masa de yoduro que la de iodato. Pero pues el cálculo se puede hacer de acá. Entonces, volviendo a el tema de los equivalentes, para el iodato es 6 y para el yoduro es 6 kilos. Esa es una forma de hacerlo justo como hemos hecho con los demás. A ver, para el caso del quiz teníamos que la normalidad que se debía era 0.25 equivalentes por litro de un volumen de 100 mililitros. Y el iodato es de 214 gramos, tiene 6 equivalentes, y la pureza era del 99,5. Entonces, eso nos llevaría a algo como esto. La normalidad, el volumen que hay que preparar, entonces esto nos da equivalentes. Aquí está el 6 equivalentes por mol, y una mol es de 214 gramos. Pero recuerden que no es puro, sino que está en un reactivo de 99,5%, y de esta forma tenemos la masa que debieron haber obtenido. ¿Sí lo hicieron de esa forma? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto les da eso? Es que esta calculadora mía no quiere prender. No sé por qué. 0.89. 89, 61. 89, Sí, 61. gramos, ¿no? Sí. Listo. De el reactivo que tiene iodato está el 99,5%, ¿no? Bueno, teníamos pues varias formas de hacerlo de lo del yoduro. Por ejemplo, si no usamos el 6 quintos, una forma, voy a ponerla acá, una forma de calcular el KI era usar esto hasta el paso donde calcularíamos, ahí son esto, ¿no? Y aquí podríamos usar el hecho de que son 6 equivalentes por una mol de el iodato, ¿no? Y aquí usamos la ecuación. La ecuación balanceada me dice que una mol de iodato reacciona con 5 moles de yoduro. Y pues en este punto tendríamos los equivalentes se cancelan, moles de esto y moles de esto. Hasta este punto iríamos en moles de yoduro. Y ya pues usamos el resto de la información. La primera, pues la masa molar que estaba allí es de 166 gramos por mol. 166 gramos de KI están contenidos en una mol de KI. Y la pureza, ¿no? Que era 99 gramos por cada 100 gramos. Y pues eso nos da lo que teníamos que obtener. La otra forma era hacerlo como está acá arriba, pero aquí en este punto poner su masa molar, que era 166, y el alfa de acá sería 6 quintos, que si observan numéricamente es equivalente. O sea que cualquiera de las dos formas será. La respuesta exacta es esta, pero recuerden que el yoduro se adiciona en exceso. O sea que cualquier masa más grande que esto es válida como respuesta. O sea que si de alguna forma hicieron un cálculo extraño y les dio una masa mayor que esta, estuvieron de buenas. ¿Cuánto da eso? No, esta calculadora murió, no sé por qué. 3.51. 3,51 gramos. O sea que se agrega al menos 3,51, pero para no correr riesgos, eso se agrega más. Miren la relación entre las dos masas. Bueno, aunque la pureza es muy parecida, pero miren, estaríamos teniendo una masa de KI de 3,52 gramos, ¿no? Profe, ¿Sí? a mí me dio 3.49.
A mí igual, a mí me dio 3.49. A mí también me dio 3.49. Bueno, igual yo cuando puse las respuestas posibles le amplié hacia arriba como .05 por encima y algo así por debajo, o sea que no tienen problema con eso. Sabía que la aproximación iba a ser diferente. Bueno, entonces de Yoduro fue esto, y de Yodato, ¿cuál fue? También, ¿qué pasó? A ver, vamos, ¿qué pasó? Ya copié, 0.8961, pongámosle 0.8961, ¿cierto? Entonces, la relación es como de esta calculadora, porque no quiero entender. Tocar aprovechar cuando me toque, ya. 3.51 dividido .8961. La relación es como de 3.9 a 1. ¿Sí? Es decir, por cada gramo de yodato hay que adicionar como 3.9 gramos de CAI, ¿cierto? Pero para que fuera estequiométrica. Por eso, de esta, el libro decía que se adiciona entre 8 y 10 veces. O sea que si están esos 0.8961 gramos, la masa de CAI que se debe adicionar debe estar entre 3.51 es lo mínimo, ¿no? Pero puede ir hasta 10 veces eso, o sea, hasta, bueno, 10 veces la del yodato, que sería 8,961 gramos. ¿Cierto? O sea que cualquier masa en este rango es una respuesta válida para eso. Que esté entre lo estequiométrico y más. Estequiométrico es como 4 veces la cantidad de yodato. Pero de ahí en adelante cualquier masa, sin que se pase pues de unas 10 veces, o sea, en este rango cualquier respuesta hubiera sido válida. ¿Sí? ¿Es claro eso? Bueno, hay algo importante a la hora de analizar esa solución de yodato-yoduro. La solución yodato-yoduro realmente equivale a una solución en yodo. Y eso pues es lo que la reacción que hay acá arriba está mostrando. Si yo los mezclo, ellos dos reaccionarán para dar yodo. Pero esa reacción solamente ocurre cuando esto esté en medio ácido. Por eso la solución como tal, que se prepara mezclando yodato de potasio con yoduro de potasio, como tal la solución en medio neutro no genera yodo. Para que el yodo se produzca debe haber un medio ácido. Pero recuerden que el yodo es un gas a temperatura y presión ambiente. Entonces, en lugar de tener una solución de yodo, es preferible tener una solución de estos dos mezclados y solamente en el momento en que se vaya a usar, acidificar el medio para que se libere el yodo y el yodo pues reaccione con lo que deberíamos. Entonces, dentro de los métodos de yodo, tenemos que hay dos técnicas específicas en las que el yodo está involucrado. Las primeras técnicas son conocidas como las técnicas directas. En las técnicas directas, el yodo es el valorante. Es decir, yo puedo valorar con una solución, digamos, de yodato yoduro. Si yo voy a usar en mi bureta una solución que tenga yodato y yoduro, pues lo que debo hacer es que en el recipiente donde yo vaya a hacer la valoración, debe previamente haber sido acidificado. Para que cuando cada gotica de ese yodato yoduro caiga acá, aquí se libera el yodo. Y el yodo reaccionará con lo que tenga que reaccionar. Recuerden que el yodo es un oxidante, él se reduce pero provoca la oxidación. ¿De qué cosas puede hacer o puede oxidar? Pues hay varios, ahorita veremos algunos, pero supongamos que tenemos este sulfito como analito. El sulfito es nuestro analito. Entonces el sulfito
recuerden que se puede oxidar a sulfato, y ya habíamos analizado pues, el número de equivalentes por mol, que era de 2, asignando los números de oxidación. Lo podemos volver a hacer, no hay problema con eso. Sería menos 2 acá. ¿Y cuánto para el azufre? ¿Cuál sería el número de oxidación del azufre? Más 4. Sería más 4, ¿cierto? Y al otro lado, como sulfato, sería menos 2 y el azufre sería más 6, ¿cierto? Entonces de ahí el alfa es 2. Bueno, entonces la reacción completa, normalmente nosotros no escribimos reacciones completas, pero podríamos hacerlo, ¿no? El sulfito está pasando sulfato oxidándose, o sea que está perdiendo 2 electrones, como acabamos de ver, ¿cierto? Cuando la solución de yodato yoduro entra en contacto con el ácido, lo primero que ocurre es que esas dos liberan yodo. Y el yodo es el que va a provocar esa oxidación del sulfito. El yodo, recuerden que también el alfa es 2, más 2 electrones, produce yoduro. Entonces, la reacción neta iónica sería sulfito. Aquí no tenemos que multiplicar por nada para que si igual los electrones ya están iguales. Nos da sulfato más 2 de menos. El siguiente paso, recuerden, es agregar H más que son necesarios también para la reacción. En cargas tenemos al lado izquierdo menos 2, al lado derecho menos 4, ¿no? 2 del sulfato y 2 del yoduro. O sea que tenemos que adicionar H más, ¿a dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Sí, me siguen con lo de las cargas. Actualmente a la izquierda tenemos menos 2 y a la derecha tenemos menos 4. ¿Dónde sumamos y cuántos H más para que las cargas se igualen? Pues tendríamos que poner H más en la izquierda para después poner aguas en la derecha para poder Pero si le pongo H más a la derecha, eso va a disminuir la carga negativa y yo tengo que aumentarla, ¿cierto? Ujú. Entonces los H más seguramente estarán a la derecha, ¿no? Sí. Y serían 2. Y aquí, pues, en la agüita, ¿no? Bueno. Pero bueno, eso es un medio de reacción. Lo que nos importa es la relación entre el analito y el valorante. Entonces, los métodos directos, que son los métodos en los que el yodo sirve como valorante, serían más o menos de esa forma. En la bureta yo tengo una solución estándar de yodo, ya sea de triyodo o de triyodo, como aparece en el libro, si lo tuvieron la oportunidad de leerlo, o utilizar una solución de yodato yoduro justo como la que ustedes van a usar para estandarizar el tiosulfato. Esa se usa como valorante porque es un patrón primario y simplemente el medio de la reacción se acidifica con el propósito de que cuando caiga una gotica de yodato yoduro, el ácido provoque la liberación o la formación del yodo. Y el yodo, cuando cae en solución, ¿qué hace? Reacciona con el sulfito oxidándolo a sulfato, ¿cierto? Y pues de ahí tendríamos que continuar. Entonces, ¿es necesario utilizar un amplificador? Sí. Yo tengo una pregunta, o sea, en las yodimetrías que serían las directas, habrían entonces como dos titulaciones, o sea, primero con yodo y luego con tiosulfato. No, es una sola titulación, solamente que digamos que la reacción se da en 2 pasos. El primer paso es que el yodato más el yoduro produzcan el yodo. Sí, los coeficientes son 1, 5, lo recuerdo de arriba, y esto 3. O sea, esta reacción que estoy escribiendo acá es la primera que ocurre, porque esta reacción necesita H más, ¿cierto? Bueno, esto da más agua también. ¿Cuánto de agua? Creo que es 6 de agua. Vamos a poner las 3 de agua de una vez. Entonces, esta reacción es la que ocurre primero, pero esa reacción es rápida, es muy rápida. O sea, cuando esta gotica de estos dos cae a la solución que está acidificada, inmediatamente se libera el yodo. Y ese yodo liberado
de una vez reacciona oxidando al sulfito hasta sulfato. O sea que esto es simplemente una sola reacción en la que se produce el yodo y luego el yodo verifica esta reacción con el sulfito. O sea, es una sola valoración, no son dos. Y estas técnicas son las yodimetrías. Y pues, a ver si pues, Profe, una pregunta. Sí. O sea que en la yodimetría el yodo sería un agente oxidante. Sí, Okay. el yodo de hecho es un agente oxidante. Pero sí, El tiosulfato lo adiciono es al Bicker, no es no, el valorante. observen que aquí no estamos usando tiosulfato en ningún caso. Porque Pero entonces no dos, entiendo cómo, o sea, no entiendo la relación con lo que nos decía en la práctica donde usábamos la solución de tiosulfato. en los métodos directos no se usa tiosulfato. Entonces, la conclusión es que ninguna de las aplicaciones, que son la del cloro y la del cobre, son yodimetrías. Esos son métodos indirectos. Ninguno de esos es un método directo, porque allí no estamos usando el yodo como valorante. La única valoración en la que usamos el yodo como patrón primario es en la estandarización del tiosulfato. Ese análisis de tiosulfato sí es un método directo, pero de ahí en adelante se usa el tiosulfato como valorante. O sea, esas dos aplicaciones que se harían en la práctica no son yodimetrías, son métodos indirectos, porque allí no se usa tiosulfato de sodio. O sea, si observa aquí, no he puesto en ninguna parte que se está usando el tiosulfato. No hay tiosulfato, no se titula con tiosulfato, no está ni siquiera en la muestra. La muestra es de sulfito, ese es mi analito. Y entonces, ¿yo qué hago con la muestra? Mido una cantidad de muestra, ya sea sólida o un volumen, si es un líquido, la agrego en mi Erlenmeyer para titular, le agrego más agua si es necesario, no importa cuánta, acidifico el medio. ¿Con qué se ha hecho la acidificación de acuerdo a lo que recuerdo de la práctica? Con ácido acético, ya es suficiente el ácido acético para eso. Y luego, desde la bureta, se adiciona una solución preparada de yodato yoduro. En ninguna parte he mencionado tiosulfato de sodio. ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Listo, entonces, en los métodos directos, el yodo es el valorante. Es lo que se adiciona para medir la cantidad de analito. Uno de los métodos directos, y pues de pronto aquí puede haber una confusión porque lo que está en la bureta es el tiosulfato, pero uno de los métodos es el análisis de tiosulfato. El tiosulfato de sodio, recuerdan, Na2, S2 o 3, es oxidable por el yodo. O sea, yo puedo tener esta reacción produciendo yoduro. La relación de los equivalentes es diferente para el tiosulfato. Y esa reacción es diferente por una razón bien importante. Si ustedes asignan los números de oxidación, este es -2 y este aquí es más 4, ¿no? Más 2 para que 4. O sea que, bueno, ahí está balanceado. Al otro lado, ¿cuál sería el estado de oxidación del azufre? Sería un fraccionario. 5 medios. Sí, son 5 medios, o sea, 2.5, ¿no? O sea que cada átomo de azufre está pasando de 2 a 2.5. O sea, eso es medio número de oxidación por cada uno de ellos, ¿no? Pero si observan, aquí tendría que ser, por cada mol de este compuesto, hay 2 átomos de azufre, ¿no? O sea que el alfa de este es 2 por 0.5, o sea que el alfa es 1. La otra forma de haberlo hecho es como les acabo de mostrar que se puede lograr, ¿no? Porque de estos conocemos el alfa del yodo, ¿no? Que pasa de 0 a -1. O sea, una
posición en estado de oxidación, pero son 2 átomos de yodo, por lo tanto el alfa es 2. Entonces de ahí podríamos hacer lo que les mostré ahora. Es decir, que 1, que es el coeficiente estequiométrico del yodo, por alfa del yodo, es igual a 2 por el alfa del tio. ¿Sí? Entonces, como este vale 2, ya 1 por 2 igual a 2 veces el alfa del tio. Y aquí podemos ver que el número equivalente del tio es 1. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas llegamos a la misma conclusión, que es 1. Entonces, el análisis de tiosulfato es, de hecho, una yodimetría, porque observen que se está usando el yodo como patrón primario. Tal vez aquí no es muy acertado haber dicho que es el valorante, ¿cierto? Porque nosotros, digamos que por cuestiones prácticas, suponemos que el valorante es el que se pone en la bureta. Pero eso no siempre es verdad. Por ejemplo, recuerdan que les había dicho que las bases pueden atacar el vidrio y que no suelen ponerse en la bureta. Entonces, si yo voy a estandarizar un ácido, puede ser que si yo dispongo de una base que es un patrón primario, entonces que yo mida una cantidad de esa base, la ponga en el Erlenmeyer y que lo que tenga en la bureta es el ácido de concentración desconocida. Que de hecho fue la técnica que usamos cuando estandarizábamos el ácido clorhídrico contra carbonato. El carbonato de la base, aunque fuera el patrón, estaba puesto era en el Erlenmeyer. Y el objetivo de esta titulación era determinar la concentración del ácido clorhídrico en la bureta. O sea que, digamos que es el valorante o, digamos, la referencia. Sería un término mucho más, o la sustancia de referencia. Vamos a ponerlo así. La sustancia que es la referencia. ¿Sí? Lo de valorante, pues sí, está como asociado mentalmente a lo que está en la bureta, pero no siempre se pone lo conocido en la bureta. A veces lo conocido está en el medio. O sea, es simplemente una cuestión práctica de cuál se pone en dónde, porque sea más fácil de medir lo que sea. Entonces, el tiosulfato se puede analizar utilizando yodo como patrón de referencia. Por eso es lo que vamos a hacer, o lo que se haría en la práctica. Primero se prepara una solución de yodato yoduro, que es la referencia. Luego se prepara una solución de tiosulfato de concentración aproximada. Y después de preparar esa solución, hay que compararla contra la solución de yodo. Entonces, la razón por la cual se prepara la solución de yodato yoduro es porque es la que se va a usar como patrón de referencia para averiguar la concentración exacta del tiosulfato. Y pues eso es una de las respuestas del quiz, que creo que era esta. ¿Para qué se prepara la solución de yodato yoduro si el valorante para las aplicaciones es el tiosulfato? La respuesta corta sería porque es el patrón de referencia para encontrar la normalidad del tiosulfato del sodio, porque ese no es un patrón primario, era simplemente algo como eso. Pero no en esas palabras, en otras palabras, que el mensaje entregado sea el mismo, es válido. Entonces, volviendo acá, el tiosulfato de sodio no es un patrón primario, entonces yo puedo analizar directamente usando, vamos a ponerlo aquí como un título tal vez para que después tengamos las valoraciones directas. Aquí tenemos un caso específico, es de el sulfito, ¿sí? Pero el tiosulfato también puede ser un analito que se analiza por el... Sí. Es que yo me perdí. ¿Qué? Ahorita usted dijo los pasos de que sustancia de referencia era la de yoduro yodato. Y después de ahí explicó algo más, pero no me acuerdo. No, pues no entendí bien. Sí, la solución que se va a usar como patrón primario de las 4 prácticas
que están en el manual, de la 11 a la 14, el patrón de referencia para todos esos análisis es el iodato de potasio. Aquí podemos verlo como un diagrama. Digamos que la comparación entre sustancias de referencia para llegar a medir una magnitud se conoce como la trazabilidad. La trazabilidad es la comparación ininterrumpida entre patrones, ¿no? Entonces, en nuestro caso particular, para el caso de la práctica o los métodos con yodo, nuestra sustancia de referencia es el iodato de potasio. Claro que solo no, ¿cierto? Debe ser con yoduro. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Luego, ¿qué vamos a hacer? Por comparación, vamos a estandarizar una solución de tiosulfato de sodio. Y luego vamos a usar esa solución para dos cosas. Para analizar el contenido de cloro y para analizar el contenido de cobre. Entonces, nuestro patrón original es el iodato, yoduro, ¿cierto? Esos dos. Es el único patrón primario de los que hay ahí. Con esa solución se estandariza la del tiosulfato. Y con la del tiosulfato ya se analizan estos dos. Pero la sustancia de referencia que hay es esta, porque este no es un patrón primario, el tiosulfato. Entonces, la razón por la cual se prepara la solución de iodato yoduro es para usarla como referencia para analizar el tiosulfato, que luego se va a usar para estandarizar esta sustancia o para encontrar la concentración de esos dos. Sí, es más claro como viéndolo desde ese esquema. Sí, profe. Listo, entonces, hay otros métodos directos, vamos a hablar de los métodos directos un poco más en detalle mañana, pero de los métodos directos que vamos a usar es el análisis de tiosulfato con el yodo como sustancia de referencia. Bueno, el siguiente grupo de técnicas son los análisis o las determinaciones indirectas. Estas son conocidas como yodometrías. Ahí digamos que la diferencia es sutil en cuanto a una letra, ¿no? Y pues la forma de recordarlo, pues no sé, digamos que las directas son yodimetrías y las indirectas yodometrías. No sé si por la vocal será fácil de recordarlo. Pero bueno, las características generales de las yodometrías o los métodos indirectos es que el yodo no se usa como sustancia de referencia, sino que el yodo se cuantifica. Y ese yodo debe ser producido por el analito o por alguna reacción que involucre el analito. Específicamente, lo que se hace es tener el analito, el que sea, ¿cierto? Específico, con ciertas características, no cualquier cosa puede ser usada como analito en este caso. Lo que se hace es adicionar yoduro de potasio para producir yodo. Y este yodo es el que se cuantifica. Entonces ahí está la diferencia importante. Podemos decir que para los métodos directos, el yodo es un reactivo. Esa es otra forma de verlo, ¿no? Es algo que reacciona. Mientras que en los métodos indirectos, el yodo es un producto de la reacción con el analito. Y aquí podemos ver pues, la relación entre ellos. Bueno, aquí ponemos un 2 para balancear esto. Entonces, en los métodos directos, los métodos anteriores en los que el yodo es un reactivo, estamos analizando sustancias en su forma reducida, como fue el caso del sulfito. El sulfito, de acuerdo a esta reacción, está en su forma reducida y lo oxidamos a sulfato. La oxidación es producida por el yodo, pues el I2. Ahora, si vamos a analizar algo por el método indirecto, esa sustancia debe estar en su forma oxidada y devolverse a su forma reducida. Yo sé que es un poco complejo ese juego de palabras, pero básicamente por los métodos indirectos estamos haciendo reducciones. Reducción química, o sea, pérdida de electrones. Perdón, ganancia de electrones.
para los métodos directos estamos haciendo oxidaciones. Esa es la diferencia entre los dos. Los métodos, y voy a estar yendo hacia adelante y hacia atrás, los métodos directos producen o son reacciones en las que hay oxidación de algo, ¿no? Mientras que en los métodos indirectos hay reducción. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué analitos se analizan por el método directo? Aquellos que sean susceptibles de oxidación. ¿Y cuáles se analizarán por los métodos indirectos? Aquellos que sean susceptibles de reducción. Por ejemplo, en el caso de las sustancias que vamos a analizar en las prácticas 13 y 14, son cloro o sus formas, tipo clorito, ácido hipocloroso o las otras formas de cloro, y el cobre. Entonces, ¿con qué se cuantifica el yodo? El yodo se cuantifica, por ejemplo, no exclusivamente, pero se puede usar el tiosulfato. Entonces, los métodos en los que el analito se haga reaccionar con yoduro para que se libere yodo y ese yodo liberado se valora con tiosulfato son métodos indirectos. Los métodos en los que el yodo reacciona directamente con el analito para oxidarlo son métodos directos. Ahí está la diferencia. Entonces, en los métodos que se usa el tiosulfato como valorante, estos son métodos indirectos y son yodometrías. Hay algo que no hablamos en ninguno de los dos casos, pero como saben, la reacción entre el yodo y el analito, o el yodo liberado y el tiosulfato, pues que realmente es una valoración directa, se necesita un indicador. ¿Recuerdan qué indicador es el que se usa? Hubiera sido una pregunta interesante. Almidón. ¿Y por qué? Porque el almidón se oxida así, Forma un ¿ok? complejo con el yodo que es de Porque color forma un azul. complejo con el yodo. Realmente no es un complejo, ahí no hay una reacción química. Lo que sucede es que el yodo, la molécula del yodo, esta, ¿sí? Bueno, con todos sus electrones desapareados. La molécula del yodo tiene un tamaño determinado que es suficiente, porque recuerden que el almidón es un polímero de azúcares, ¿no? Que tiene la parte soluble y la parte insoluble. Entonces, la parte soluble es la que se utiliza como indicador. Esa estructura del almidón es una forma helicoidal, o sea, es como una hélice, como si fuera un resorte. Y el yodo es capaz de ubicarse justo al interior de esa hélice. Y cuando eso sucede, esto da una coloración azul. Ese, digamos, complejo, porque realmente no hay una reacción química. Solo es una, ¿cómo llamaríamos eso? Como una asociación entre la molécula del yodo que cabe justo dentro de la molécula del almidón, que es un polímero, y esa conjugación nos da una coloración azul. Entonces, no hay una reacción química, no es un complejo, tampoco es que el almidón se oxide, pero esa conjugación del yodo dentro de la hélice del almidón da la coloración azul. Entonces, bueno, aunque hay que tener cuidado porque el almidón sí se puede oxidar porque es un azúcar, ¿no? Recuerden que los carbohidratos son susceptibles de oxidación. Por eso, el momento en el que se adiciona el almidón debe ser cuando la cantidad de yodo no sea demasiado alta, porque recuerden que el yodo es un agente oxidante, o sea, es capaz de oxidar el almidón. Y recuerdan que cuando un carbohidrato se oxida, normalmente da CO2, agua y carbono, algo así, ¿cierto? Como lo que sucede cuando una gotica de ácido sulfúrico concentrado cae sobre una hoja de celulosa de papel normal. ¿Lo han visto o no? Se supone que nunca deben haberlo visto, pero yo sé que lo han visto. Si trabajan con cuidado, nunca lo han visto, pero yo diría que el 98% de ustedes lo han visto. Haríamos tengo que mirar esto.
¿Lo han visto, no? Cuando se quema el papel por el ácido. Sí, profe, una vez le hicieron un atentado a una hoja mía. O me contó un compañero, le pasó al amigo de un amigo, ¿cierto? Sí, Sí, pero a ustedes no. Bueno, entonces eso mismo puede pasar cuando se adiciona el almidón, cuando la cantidad de yodo es muy alta. O sea que en los métodos indirectos, cuando yo adiciono el analito con yoduro en medio ácido para que se vea el yodo, normalmente el almidón no se adiciona desde el principio. La razón está en que cuando la concentración del yodo es demasiado alta, ese yodo es capaz de oxidar el almidón y el indicador ya no funciona. O sea, la oxidación del almidón implica que parte toda esta cadena de azúcares que lo constituyen. Entonces el almidón ya no funciona. Entonces, si ustedes se precipitan a adicionar demasiado rápido el yodo, ese almidón se quema. Pero no el almidón, si hay yodo, al adicionar el almidón, ese almidón se quema y la solución se pone negra. Y ya no hay una forma de ver el punto final. Entonces, la ventaja del uso del almidón pues es grande porque todo el yodo que hay, así sea una molécula que quepa dentro de esa hélice del almidón, nos va a dar la coloración azul. Pero no compite de ninguna forma con lo que se esté adicionando. Por ejemplo, en este caso, el tiosulfato. El tiosulfato tranquilamente puede verificar la reacción con el yodo, así esté dentro de él. Solo que cuando ya el yodo deja de ser yodo, como I2 molecular, y pasa a ser yoduro, el yoduro ya no es capaz de hacer lo que hacía el yodo, de formar ese complejo, si así lo pudiéramos llamar, con el almidón. Entonces, es sencillo. Si se adiciona el almidón, la solución va a ser azul. Cuando ya no haya más yodo molecular, la solución va a ser incolora. Entonces, el cambio en el punto final es muy neto, ¿no? La solución va a pasar de un azul a incolora. En el caso de las yodimetrías, va a ocurrir lo contrario. Entonces, desde el principio, yo debo adicionar el indicador, sí. Perdón, me repito porque se pierde el color azul. ¿Por qué da un color azul? ¿Por qué se pierde? Porque ya no hay más yodo como molecular. O sea, recuerden que la reacción, que es la que da acá arriba, es la segunda parte de la reacción. O sea, voy a escribir la reacción completa acá abajo. Yo tengo el analito, lo trato con yoduro, esto también es medio ácido. ¿Y qué sucede? Se libera, digamos, el analito oxidado, ¿no? El analito se oxida. Y se libera yodo. La siguiente parte es adicionar tiosulfato. Y digamos que esta es la titulación. El tiosulfato de sodio, que produce esto más esta molécula. Eso ya lo vimos ahora, ¿cierto? Esto quedó rarísimo acá. Esto es O6. Entonces, la primera parte es el analito con yoduro en medio ácido, oxida el analito y se libera yodo. El yodo liberado se valora con tiosulfato, produciendo yoduro y este compuesto. Entonces, en este punto es donde se adiciona el almidón para que dé esto. O sea, este yodo dentro de la molécula de almidón es lo que da la coloración azul. Pero a medida que esta reacción ocurre, observen que el yodo está dejando de ser yodo molecular y está pasando al yoduro. El yoduro no hace esto de dar una coloración azul con el almidón. Entonces, por eso, todo el yodo que hay metido dentro de cualquier molécula de almidón está siendo convertido por el tiosulfato en yoduro. Por eso la solución en este punto es azul, pero cuando ya se ha acabado todo el yodo, no hay nada para que este complejo, la solución dejaría de ser azul. Mejor de esta forma. Sí, profe, sí. Bien, entonces vamos a lo que pasaría con el método directo. Yo desde el comienzo adiciono almidón y lo puedo hacer porque es que recuerden que el yodo se produce cuando cae desde la bureta yodato yoduro. Entonces yo desde el principio tengo almidón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando cae una gota de yodato yoduro y entra en contacto con el ácido, ocurre esta reacción.
se libera yodo. Y ustedes verían que cuando eso pasa, una pequeña coloración azul concentrada en un puntico se presenta, pero inmediatamente desaparece. Y eso es evidencia de que cuando cae la gotica de este y se pone azul, es porque el yodo que se liberó se metió dentro de la hélice del almidón y dio el color azul. Pero pues en la solución hay sulfito y el sulfito provoca la reducción del yodo a yoduro. O sea que desaparece la coloración. O sea, eso, mientras todavía en la solución exista sulfito, la solución va a ser eso exactamente. Cae una gotica, se forma un puntico azul que inmediatamente se disuelve porque el sulfito se está oxidando a sulfato, desapareciendo. O sea, antes del punto final, realmente no va a haber yodo libre en la solución. El yodo inmediatamente reacciona con el sulfito. Y cuando ya se haya acabado el sulfito, la siguiente gotica del valorante, que es yodato yoduro que caiga, cuando esta reacción produzca yodo, ya no va a haber nada que convierta el yodo en yoduro. Por lo tanto, la solución ya podría ser azul. Entonces, en una determinación directa, el almidón se agrega del principio y separa la adición del valorante cuando la solución se torne azul. Mientras que en un método indirecto, el almidón debe adicionarse cuando la cantidad de yodo haya disminuido. Y eso ustedes podrían pensar, bueno, ¿yo cómo sé cuándo exactamente adicionárselo? Cuando se toma la solución del analito, se agrega yoduro y se libera yodo, la solución se torna amarilla o un poco marrón, dependiendo de cuánta cantidad de yodo se haya liberado. Y pues eso dependerá también de la cantidad de analito que haya en la solución. Entonces, el yoduro se agrega en un exceso, en un gran exceso, porque recuerden, yo no sé cuánto analito hay. Yo simplemente adiciono yoduro suficiente para que todo el analito reaccione y que ese sea el reactivo límite. O sea, que el analito determine cuánto yodo se libera. O sea, este va a estar en un exceso grande. Cuando se libera, la solución se torna o amarilla o café, depende de cuánto yodo hay. Yo desde la uretra comienzo a adicionar tiosulfato. Entonces la coloración intensa va a comenzar a disminuir hasta que ya se vuelva como amarillo. ¿Sí? Es un amarillo más claro. Cuando se alcance ese amarillo claro, ahí adiciono el almidón. Entonces esas goticas de almidón lo que van a hacer es tintar la solución azul por ese complejo que se forma. Entonces sigo titulando hasta que desaparezca el azul. Entonces en la práctica es lo que se hace. Se adiciona el yoduro para que el analito reaccione con el yoduro liberando yodo. Se comienza a titular con el tiosulfato sin adicionar el almidón. Cuando el color amarillito desaparezca, desaparezca no, se haga más tenue, agrego el almidón. Entonces ustedes podrían preguntar, bueno, entonces, si el color amarillo va a ir desapareciendo, ¿por qué no mejor me ahorro lo del indicador y simplemente sigo titulando hasta que el amarillo desaparezca? La razón está en que la sensibilidad de ese amarillo no es muy alta. O sea que cuando ustedes no ven el amarillo, no es porque no hay yodo en solución, sino porque la cantidad de yodo es muy pequeña como para que el color sea suficientemente intenso para ustedes reconocerlo. Entonces, por eso es mejor utilizar el almidón, porque de hecho el almidón mezclado con ese yodo sí da un color azul muy intenso, aunque la cantidad de yodo sea muy pequeña. Entonces, el almidón se usa como indicador por esa razón, porque aún en concentraciones pequeñas de yodo, la intensidad del color azul es grande. O sea que cuando ya desaparezca el azul, es porque realmente ya no hay más yodo libre en la solución. Bueno, entonces para el análisis que ustedes, o los cálculos que ustedes van a hacer esta tarde, deben hacer eso, calcular la normalidad del tiosulfato a partir de la solución anterior, y pues los datos van a estar ahí. Ahora vamos a ver a las aplicaciones que se van a hacer como métodos indirectos utilizando yodo. La primera es la determinación del cloro. ¿Sí? En general, el cloro puede hacer lo mismo como lo acabamos de ver. Es decir, si yo tengo cloro y adiciono yoduro, esto va a producir la reducción del cloro a cloruro y va a liberar yodo. Esta es la reacción, si la solución tiene cloro. Entonces, es simple. Adicionar la solución que tiene cloro en un medio ácido, esto necesita ácido. ¿Para qué el ácido? Pues para que se produzca esta reacción. Y el yodo liberado se valora con tiosulfato utilizando como indicador almidón.
Realmente cuando ustedes midan la muestra, esa muestra no va a tener cloro, porque realmente los desinfectantes que se preparan a base de cloro se preparan realmente a partir de hipoclorito, que es este ion que estoy poniendo ahí. El hipoclorito, normalmente de sodio, es una sal que es más estable que el cloro gaseoso, porque el cloro en solución rápidamente se va. Entonces, el hipoclorito también en medio ácido reacciona con el yoduro para producir cloruros, agua y también liberar yodo. Entonces yo puedo analizar ya sea cloro, ya sea hipoclorito. En ambos casos, los dos en medio ácido con yoduro de potasio van a liberar yodo. Y ese yodo liberado se valora con el tiosulfato. O sea, son métodos indirectos. Entonces, de nuevo, la precaución sería adicionar el almidón solo cuando la intensidad del color amarillo sea baja, para evitar que se oxide y se queme y se ponga negra la solución y no se vea el punto final. Pero el hipoclorito puede, en medio ácido, producir ácido hipocloroso, que es este. El ácido hipocloroso es un gas, y como un gas no es tan estable en solución, mientras que el hipoclorito sí lo es. Entonces, de hecho, una de las primeras partes de la práctica es medir la muestra de solución de lejía o de desinfectante a base de cloro, ponerlo en solución y adicionarle ácido acético. Lo que va a suceder es esto. Ese ácido acético reacciona con el hipoclorito para dar el ácido hipocloroso. Pero de hecho el ácido hipocloroso también puede reaccionar con el yoduro para producir cloruro y para liberar yodo. En cualquiera de los casos podemos determinar cuál es el número de equivalentes por mol para cualquiera de esas especies. Entonces, creo que lo hagamos rápidamente. Sí. Pero en la lejía tenemos en cuenta la reacción que usted puso ahí de cloro y de clorito o solamente la de clorito. Lo que pasa es que las especies presentes en cada una de esas soluciones depende básicamente del pH. Si el pH es alcalino, vamos a tener hipoclorito. Si el pH es ligeramente ácido, vamos a tener ácido hipocloroso. Pero si el pH es realmente muy ácido, vamos a tener cloro. O sea que cada una de esas especies existe dependiendo del pH. Yo puedo tener hipoclorito, o puedo tener ácido hipocloroso, o puedo tener cloro gaseoso. Y eso depende del pH. Yo trato otra vez de hacer esto. Hipoclorito a pHs básicos. Ácido hipocloroso a pHs alrededor de 5. Y el cloro a pHs ácidos, que podrían ser, no sé, menores a 4. Entonces, hay un equilibrio que depende del pH en esa solución. Por eso, ¿recuerdan cuando yo les decía que cuando uno hace un análisis químico, puede ser que no solamente una especie esté reaccionando, sino varias? El caso típico era la alcalinidad en el agua. Cuando ustedes tiran con ácido, no solamente los carbonatos reaccionan, también los bicarbonatos o también los hidróxidos. Entonces, la forma de expresar el resultado es como uno de todos. Por eso, sin importar cuál de todos esté presente, para la práctica de hoy, por ejemplo, se hace o se supone que es cloro activo, o sea que lo que se va a reportar es en unidades de Cl2, a pesar de que la solución pueda tener hipoclorito o ácido hipocloroso. Pero siempre se tiene solo uno de los tres, porque depende del No, puede haber mezclas. De hecho, el paso entre hipoclorito y ácido hipocloroso no es que un pH ya todo está en uno o todo está en otro. Es realmente un equilibrio. Todos estos son equilibrios. Entonces, como equilibrios, yo puedo ir a un lado o a otro y tener más de uno o del otro, dependiendo del pH. Lo que yo por ahí había visto una información al respecto. Ya había enviado algo.
creo que fue Camila, de noche, que miremos ese link rápidamente. Sí, era algo que había por acá en esto, y había una importante, esta era. Esta. No sé si la alcancen a ver bien ahí. Entonces, miren que hay un equilibrio entre todos. Entonces dice, por ejemplo, a pH 5, todo está como ácido hipocloroso. A pH 6, hay solo 95% como ácido hipocloroso. A pH 7,5 y el resto sería pues hipoclorito. Y lo mismo por debajo. O sea, pH menores a 4 estaría como cloro. pH entre 4 y 6 estaría predominantemente como ácido hipocloroso. Y pH por encima de 6 tendríamos el hipoclorito. De estas tres especies, la más estable es el hipoclorito, porque de hecho es una sal, es un ion. Los demás son gases. Este es el más volátil de todos, el cloro. No sé si han notado que las soluciones comerciales de hipoclorito son básicas. Al tacto se sienten como jabonosas, ¿no? Creo que todos alguna vez lo han experimentado, sobre todo en estos últimos días con todos los problemas de desinfección que hemos revelado, ¿no? Entonces, al hipoclorito le adicionan hidróxido de sodio con el propósito de que el pH esté por encima de 6 y la solución sea estable. Y si yo la preparo hoy, cuando la venda, la gente que la compre no va a tener un contenido menor. Si es a pH neutro, yo podría tener el riesgo de que durante el almacenamiento se esté perdiendo como ácido hipocloroso gaseoso. Y si es ácido, pues todavía vamos a tener más problemas con eso. No sé si ahora con el afán de la gente de usar un desinfectante, he escuchado mucho que utilizan ácido acético o vinagre para desinfectar. Eso por aquí cerca he sentido varias veces olor a ácido acético porque la gente desinfecta con ácido acético. Entonces, ellos creen, el hipoclorito es un desinfectante, ¿no? Y el ácido acético también. Entonces, ¿por qué no mezclarlos? ¿Cuál sería el problema de mezclar ácido acético o vinagre con el hipoclorito comercial? ¿Cuál sería el problema? Que se libera cloro molecular. Sí, se libera cloro. Y el cloro es gaseoso y se va. O sea que eventualmente la solución que están usando para desinfectar no va a tener más que el exceso de ácido acético, porque el hipoclorito todo se convirtió a cloro y el cloro se va. Entonces, para la práctica, el resultado... Sí. Profe, ¿me puede volver a explicar ese pedacito del ácido acético y el cloro? Es que no lo entendí muy bien. Es simplemente esta presentación que hay acá. Si yo preparo, o sea, la solución comercial viene como hipoclorito, esta que está aquí a la derecha. Sí. Y tiene hidróxido de sodio, para que el pH sea mucho. O sea, ustedes tocan la solución de hipoclorito y ustedes la han sentido, es jabonosa, ¿no? Sí. Es por el hidróxido de sodio que tiene. No es por el hipoclorito. El hipoclorito en sí no es básico. Es por el hidróxido que le adiciona. ¿Para qué adiciona hidróxido? Para estabilizarlo. Pero si ustedes neutralizan el hidróxido con ácido acético, ¿qué están haciendo? Están pasando por ácido hipocloroso y al final, porque el pH dado por el vinagre puede ser por debajo de 4. O sea que la solución estará ahí como cloro gaseoso. Ya que toman la solución de hipoclorito, le agregan un chorrito de ácido acético y van a ver que burbujea. ¿Qué está burbujeando? Cloro gaseoso. Sería muy bueno para desinfectar los pulmones, si ustedes están ahí encima y están aspirando ese aire, ¿cierto? Pero es tóxico. Es tóxico. Claro. Yo conocí el caso de la mamá de un estudiante de química de hace unos años, muchos años, que se encerró en el baño a hacer la limpieza del baño con hipoclorito. No sé si lo mezcló con ácido acético o algo pasó, pero la señora se desmayó por el gas cloro que estaba inhalando y como no había ventilación, mientras estuvo sin sentido, estuvo respirando más gas cloro y la señora murió. Entonces, por favor, corran a decirle a sus familiares que no mezclen el hipoclorito de sodio con ácido acético, porque el gas cloro liberado es muy, muy tóxico. Y sí, la señora falleció. Bueno, entonces, volviendo aquí al tema,
El número de equivalentes por mol de cada uno puede ser diferente, entonces vamos a asignárselo, porque eso lo vamos a necesitar para esta tarde. Para el cloro gaseoso, el Cl2, este que está acá, ¿cuál sería el número de equivalentes por mol? Si usamos la equivalencia, recuerden que del que conocemos, y ese será nuestro viejo conocido, es del yodo, es 2. Y si ven esta reacción, una mol de cloro produce una mol de yodo. O sea que, ¿cuál es el alfa para el cloro gaseoso como Cl2? 2 también. Para el hipoclorito. En la Dos. reacción. ¿Cuánto es? 2. Es 2 también. El alfa vale 2. Para el ácido hipocloroso es 2 también. Ya, es sencillo recordar que para estas formas de cloro el alfa es 2. Para uno que no es el clorito, pero pues de eso hablaremos mañana. Entonces, para las formas del cloro, todos los números de equivalentes por mol son 2. Para estas 3 que hemos visto acá. El clorito tiene una equivalencia diferente, esa la veremos mañana. Ahora, para análisis de cobre. Aquí pues simplemente vamos a ver la reacción. La reacción estaba al principio de la guía. ¿Recuerdan la guía de laboratorio? Ahí está el análisis de cobre, ¿no? Y es un análisis indirecto, porque recuerden, se pone a reaccionar el cobre, perdón, con yoduro, y el yodo producido es el que se valora. Entonces la reacción sería, a ver, cambio de color nuevamente. Está el cobre más 2, con yoduro, produce... No, esta reacción es un poquito diferente a la reacción que hay en el libro, pero el número de equivalentes es similar. Aquí estos 2 y estos serían 4. Voy a mirar rápidamente la del libro. O sea, lo que nos falta es definir el número de equivalentes por mol del cobre para que ya tengan todas las herramientas para hacer los cálculos de esta tabla. Entonces, a ver, en la práctica del cobre la reacción que está es esta. 2 CO más 2 más 4 yoduro, produciendo CO2 y 2 más yodo. Es simplemente la diferencia está en la forma de escribir este compuesto, como el yoduro de cobre. Bueno, ¿cuál sería el alfa para el cobre? Es lo último que tenemos que tener en cuenta para esto. ¿Cuál sería? Sería 1. ¿Sería cuánto? Dos, profe. Miremos a ver, el conocido en este caso es el de el yodo, ¿no? Y recuerdan que de acuerdo a lo que vimos ahora, yo puedo decir que 2 veces el alfa del cobre es igual a 1 vez el alfa del yodo, ¿no? Usando los coeficientes estequiométricos, el 2 de acá y el 1 de acá. Entonces, el alfa del cobre sería, ¿cuánto? 2 veces el alfa del cobre sería igual a 1 por el alfa del 2, ¿no? Y pues de la reacción podemos ver que 2 moles de cobre producen 1 mol de yodo y el alfa del yodo es 2. Por tanto, cada mol de cobre tiene un alfa solamente de 1. ¿Sí? Entonces, esa sería pues la forma de expresar el cobre. El cobre tendría un alfa de 1. Y a la reacción, si fuera 1 mol de cobre produciendo 1 mol de yodo, el alfa del cobre sería 2 también. Pero son 2 moles de cobre las necesarias para producir 1 mol de yodo. Por eso el número de equivalentes por mol es 1. Entonces, el análisis de cobre va a ser similar. Los primeros pasos son simplemente para disolver el mineral. El mineral se debe disolver para convertir el cobre de su forma de óxido a cobre ion. Cuando está en solución, el cobre en solución ácida reacciona con el yoduro para producir yodo y el yodo se titula con tiosulfato. O sea que es lo único que debemos tener en cuenta entonces. Para lo de esta tarde,
El alfa del cloro, o sea, ustedes van a expresar esto como Cl2, sería la masa molar del cloro, 2 veces la del cloro, ¿cierto? Dividido por 2, ese sería el peso equivalente del cloro. Y para el cobre, pues el número de equivalentes por mol es 1. Entonces, si van a expresar el porcentaje de cobre en la aleación, la masa de cobre, pues simplemente sería la normalidad del tiosulfato por el volumen de tiosulfato por el peso equivalente del cobre. Y pues este peso equivalente del cobre sería la masa molar del cobre dividido por 1. Y si fuéramos a hacer lo mismo para el cloro, sería la normalidad del tiosulfato por el volumen del tiosulfato multiplicado por el peso equivalente del cloro, que para este caso sería la masa molar del cloro dividido por 2, porque ese es su número de equivalentes por mol. Y lo demás sería igual. Para el cobre en la aleación lo deben expresar en porcentaje masa-masa, y para el cloro en la lejía es en gramos por litro. Todas las diluciones y volúmenes y todo para los datos que voy a publicar para el taller son exactamente como dice la guía. O sea, para mirar cuánta alícuota se tituló, si hubo una dilución previa, todo eso deben referirse a la guía. Y los resultados pues van a reportarlos en ese espacio. Entonces, desde este momento voy a publicar el taller con los datos, pues, si quieren trabajar de una vez o si no, pues en la tarde. En las mismas condiciones, tienen hasta las 6 de la tarde para entregarlo. Y creo que los cálculos no son muy complejos. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en la plataforma. Mientras vayan haciendo el taller, voy a responder. Sí. Una pregunta, la del cloro es en gramos de cloro por litros de lejía. Sí, Ok. para el cloro, sí. Gramos de cloro por litro de muestra, que es la lejía. Entonces ahí deben tener en cuenta los factores de dilución, porque en ese caso sí hay una dilución. Creo que se miden 5 mililitros de muestra, se llegan hasta 50 y de ahí se saca una alícuota, creo que de 10, no recuerdo bien, pero todos los datos que no estén en los datos que les voy a publicar son exactamente volúmenes, diluciones, todo como está en la guía. Listo, profe, gracias. Entonces, voy a parar esto y las preguntas que tenga, recuerden, la pueden hacer en el espacio donde va a estar creado el taller, para que todos las vean y se puedan retroalimentar de lo que hay ahí. Profe, ¿cuándo va a subir la nota de todo lo que hemos presentado? Tengo bastantes cosas por calificarles para ustedes y todo, pero lo principal en este momento sería el examen. Yo creo que esta tarde, mientras ustedes están en esas, mi objetivo es entre hoy y el viernes calificar los exámenes. El problema es que tengo exámenes de los dos grupos de instrumental y el de ustedes, entonces tengo muchas cosas para calificar, pero no, igual la idea es que para el viernes de la próxima semana ya tenga todo eso actualizado y ustedes ya puedan hacer cuentas alegres de lo que falta y todo eso. Per cancelando. Yo no sé si se puede todavía. Claro, Ah, pero no vamos a llegar a... para hacer cuentas de que todo hay que sacarlo en 5 después de aquí. No, pero no creo que no haya ido tan mal. Bueno, entonces estamos en contacto esta tarde.